lo que les comentaba en la anterior clase, o sea, la parte de la vía descendente y asociado con la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, pues desde un punto de vista fisiopatológico, no solamente debemos pensar que un traumatismo craneoencefálico puede llevarnos a estos trastornos, ¿ya? No solamente tenemos que pensar eso, sino que en todas las ramas de las vías descendentes de la vía motora, pues finalmente podemos llegar a un trastorno asociado a, inclusive relacionado con la parte de la columna vertebral o la médula espinal, que dependiendo del tipo de lesión y la zona de lesión, pues podemos tener alteraciones en el movimiento. Igual con la parte de la corteza motora primaria, que supongo que ya recordaron o averiguaron cuáles son sus funciones de estas tres. Funciones de la corteza motora primaria, la premotora y la corteza motora suplementaria. Ya. La premotora. Más o menos. Las vías motoras estarían encargadas de recibir estímulos, a modo de recordar, de recibir estímulos desde la parte más distal, no parte inferior porque sería un término incorrecto, fisiológicamente hablando, desde la parte más distal, que podría estimular la parte motora desde una parte distal, o sea, parte distal me refiero hacia la piel o qué sé yo, antes de llegar hacia la corteza. Que podría estimular que haga movimiento distalmente. Hola. Se puede estimular el movimiento o la activación de las vías motoras desde una parte distal. ¿Cuál? No, eso es sensitivo. Los reflejos de movimientos. Tal vez, por ejemplo, ¿en qué momento? No, eso es una prueba médica. Una sesión. Levantar peso. Puede ser levantar peso, qué tipo de peso, el peso de que los dejó, las dejó ella, tal vez. Está bien levantar peso, pero, o sea, ojo de buen juguero, creo que la gran mayoría no va al gimnasio, entonces, ¿qué peso levantan? Bien, su mochila, o su maleta, o lo que tenga, eso puede estar asociado con. Por el cual, si recordaré bien el movimiento. Si yo trato de levantar esto y resulta que hago esto y empieza a tener este movimiento, ¿qué significaría? O sea, ya saben sobre neurofisiología. A ver, ¿qué significaría? ¿Tenía algo importante ahí? Y aquí no se veía, ¿no? Si yo trato de levantar y al momento de hacer este movimiento tiene que ser 60 grados, 70 máximo, y empiezo a hacer esto, ¿qué significaría? Tengo monedas ahí, no es nada con este movimiento. ¿Qué pasa
pasaría si yo hago un movimiento igual para levantar y empiezo a sostener abruptamente de esta manera y hago este movimiento hacia arriba? ¿Qué significa? Pero cierro los... Movimiento voluntario. con tanta fuerza. Voluntario. Si no me equivoco, nosotros tenemos un estímulo visual para observar los objetos, podemos ver su masa y bueno, su forma y calcular el cuerpo, por ejemplo, calcula las fuerzas que va a tener. Entonces, si no me equivoco, es la respuesta motora que calcula la fuerza que va a utilizar para levantar el Ok, objeto. pero ¿por qué lo suelto? Porque no tiene ningún forma. No, pues la mochila no pesa tanto. ¿Qué puede estar mal? La respuesta Antes de rápida. que no pueda levantar algo, pues no voy a poder hablar siquiera. ¿Qué puede estar mal? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tan arrugado? Esta es la nueva manera en la cual voy a tratar de que piensen en vez de que estén solamente viéndome hablar. ¿Qué sería? Uno es fácil. Uno es una lesión frecuente, sobre todo con pacientes que hacen apoyo constante de las manos sobre objetos fijos. El cerebro del túnel carpiano no deja hacer un cierre completo debido a que a través de la raíz nerviosa no llega un estímulo adecuado. Entonces, al inicio no puedes sostener adecuadamente y luego puede ocurrir que tengas un impulso por el aumento del potencial de acción porque tú estás intentando cerrar, entonces haces un cierre muy agresivo, ¿ya? Eso tiene que ver con las vías motoras. Sí, bien, ¿qué punto? ¿Qué? Desde la parte periférica, ¿ya? Desde la parte periférica, sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, el gran detalle en esto es que ustedes, ahí hacen mi ejemplo, ustedes al simular que solamente dejo caer el punto, ya decían de que tiene ACV, meningitis, no sé, neurocisticercosis, a Parkinson, qué sé yo. Algo tan sencillo y tan común como puede ser, hoy por hoy un poquito más común, como es el síndrome del túnel carpiano, ¿ya? ¿Cómo se da el síndrome del túnel carpiano? Hoy antes llamado la enfermedad de las secretarias. Una inflamación. No, ¿De qué cirugía? computadoras. ¿Por qué ya no se le llama la enfermedad de secretarias? ¿Por qué las secretarias en estado? Si antes no había computadoras. Máquinas de escribir. Muy similar a lo de la computadora, entonces la presión constante que tiene, esto les creaba síndrome del túnel carpiano. Mal dicho, es la enfermedad de las secretarias. Obviamente pues, no era exclusivo de la profesión, solo era un poco más habitual en comparación. Relacionado con el otro, este sí puede estar asociado con una vía superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que el estímulo al momento de agarrar no ha podido captar desde la parte periférica, pero no ha podido interpretar de una manera adecuada cuál es el movimiento y fuerza que deberíamos aplicar a través del músculo en cuestión, ya sea el bíceps, el antebrazo, lo que sea. Entonces, al hacer este movimiento, no está haciendo un cálculo correcto.
la interpretación inicial es la correcta porque puedes cerrar y vas a levantar, pero algo está ocurriendo en toda la vía ascendente, normalmente asociado con la parte del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, es muy importante entender cómo funcionan las vías, o recordar, nuevamente, recordar cómo funcionan las vías motoras, ¿ya? El cerebelo es un complemento muy importante asociado también con la parte motora, en la cual la división ideal que tenemos desde un punto de vista fisiológico que va a ser el lóbulo flóculo nodular, el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. El lóbulo flóculo nodular relacionado con ¿qué? No exactamente, porque técnicamente los tres hacen eso. Lóbulo flóculo nodular, o sea, ya lleva nato, ya lleva neofíseo. Premios al Equilibrio y movimiento muscular. Movimiento muscular es correcto. En realidad, el término, el primero, es los músculos de la postura, ¿verdad? No equilibrio como tal, porque eso está asociado a otras cosas. Músculos de la postura. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si el lóbulo nodular es dañado? Caes, Esa es su imaginación. ¿Qué? te caes. Date la mano, por favor. Si esto se daña, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿cómo sabría que está dañado? ¿Cómo sabría que está dañado? ¿Qué le pido al paciente? Ya yo sé ¿no? ¿Qué le pido al paciente? Y también, ¿y cómo se vería? Borracho. Sí, ya no terminó. Como recuerdan a su compañero o compañera anterior que le iba a tomar y se le ha pasado excesivamente las copas, está así como si fuera un bulto, entonces muy similar, pero en realidad los brazos no es lo importante, que es lo importante, porque eso es la diferencia con el héroe. No, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Dónde están los músculos de la postura? Ah, claro, por eso no respondas, porque no sabes dónde están los músculos de la postura. ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Dónde están los músculos de la postura? El dorsal ancho también están en los isquiotibiales y en general en la pierna y en la espalda. Bien, la espalda. La mayoría de espalda asociada también con la columna vertebral. Entonces, cuando hay una relajación o un daño directamente a nivel del lóbulo nodular, a nivel del cerebelo, pues lo que va a ocurrir es que la espalda va a empezar a tener alteraciones, va a empezar a irse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, porque ya no hay una contracción a propósito de la activación de los músculos de la postura. Pero no solamente podemos pedir de que caminen, sino Que salte. para no decir no, porque en realidad el paciente inicialmente no lo va a hacer. Ya, eso va a pasar. No se va a poder sentar. Como cuando dejan a su amigo volver a borracho, no sé qué tal se puede hacer así. El problema de cuando ocurre esto, esta parte asociada para la postura, como cuando ustedes están aburridos en su pato, están así y parecen como si estuvieran durmiendo inclusive. Entonces, recuerden, no tiene que ver con los brazos en realidad, ¿ya? Acá no están los músculos de la postura, entonces si es esto, probablemente será otra cosa. Si en realidad el paciente está así y ocurre que no puede apoyarse como debería apoyarse y no puede hacer este movimiento y empieza a formarse e irse hacia adelante, por el cual también podría estar asociado, pero porque no puedo relacionarlo directamente con el lóbulo flóculo.
articular. ¿Qué más puedo pensar? Déjame aquí. Déjame ¿qué? Aquí. ¿Más? Qué trágicos son ustedes. Las peores patologías. Puede ser escoliosis, ¿qué más? Algo mucho más sencillo. ¿Qué? Lo mismo. ¿Qué más? ¿Alguna lesión vertebral? ¿Ya? ¿Alguna lesión vertebral? Más común todavía que una lesión a nivel del cerebro en el lóbulo oculomodular, muy específico. Puede ocurrir mil cosas antes de o de que tenga hipotonía por otro motivo, disminución del potencial de acción, alteraciones iónicas, etcétera, etcétera. Yo solamente les comento, pero es importante recordar esto. El lóbulo anterior, ¿qué funciones tenemos en el lóbulo anterior del cerebro? Bien, uno, movimientos coordinados. Y yo que no es inglés, pero en general pues es una cosa. Son movimientos coordinados, sí. El control del tono muscular. ¿El qué qué? El control del tono muscular. Todos. Tono muscular. Ya. Acá vamos a encontrar una relación mucho más importante con el tono muscular. Ahora sí, los brazos, las piernas y los dedos flácidos podría estar asociado con el lóbulo anterior del cerebro y además no va a poder hacer movimientos un poquito más complejos, ¿ya? Movimientos complejos, por ejemplo, si yo le pido, recuerden que al final es un movimiento complejo en muchos sentidos desde el punto de vista neurofisiológico, ¿ya? Por el cual, si yo le pido que camine y empiece a hacer movimientos por robot y no puede coordinar este movimiento con la pierna derecha y pierna izquierda, podría suponer de que tiene algún tipo de lesión, pero además que igual no va a poder hacer de una manera firme. Si el tono está disminuido, no va a poder hacer este movimiento, por eso le tengo que pedir que haga este movimiento, ¿ya? En cambio, en la parte de las piernas tampoco va a poder elevarlo muy más allá de 10 centímetros, si no me equivoco. Eso es lo que no me acuerdo exactamente. Entonces, por eso es importante recordar este aspecto. Y luego lo posterior. Tacto epicrítico. Ya, ¿qué más? Especializado en esto. La regulación de la respiración. También, pero más trágico en realidad. Pero algo muy importante que sí podemos evaluar en esta parte. Movimientos complejos. ¿Verdad? ¿Qué podría ser un movimiento complejo? Escribir. ¿Qué? Escribir. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un movimiento complejo? Disociación ¿Correr? Comer. Comer. No está mal. Bailar es un movimiento muy complejo. Pero hay varios de mis estudiantes que son alérgicos y no por eso tienen una lesión en el lóbulo posterior. Ya, pero no está mal. O sea, bailar podría ser un tipo de baile en específico. ¿Qué más? Correr. Correr puede ser, pero el problema es que si estoy en un lugar muy cerrado no podría evaluar cómo estaba. ¿Ya? En el hospital sería muy complejo. Hay algo que sí podemos pedir. González. Es un movimiento complejo, ¿por qué? ¿Por qué? La reacción, ¿ya? Y además, ¿qué está asociado para la reacción? Tienen que calcular que es un movimiento complejo el que puedan agarrar algo tan sencillo como un marcador.
¿Qué tienes que calcular? El peso. La fuerza. El Ya, peso, la distancia, Fuerza. peso, La fuerza. La fuerza. El tamaño. Velocidad, bueno, en teoría sí velocidad, porque no es lo mismo que llevar a esto a que relance en una curvatura, ¿verdad? Que irónicamente sí es difícil hacer este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender muchas cosas para poder finalmente sostener. Pero doctor, hay algunos que no pueden ni lanzar el papel a 2 centímetros del basurero, entonces eso significa que tiene un tipo de lesión, no necesariamente, tal vez simplemente con la parte muscular, la vía motora, no la vía motora, la parte muscular contra el músculo esquelético, pues no está desarrollado, ¿ya? No han tenido educación física, entonces por eso están en el basurero, quieren botar y lo hacen al lado contrario, que los veo mucho hacer eso. ¿Okay? Entonces es muy interesante cómo varias patologías pueden surgir a través de diferentes cambios, ¿ya? Las conexiones que vamos a tener asociadas con las vías motoras a través del pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior, ¿ya? En su conexión con los diferentes núcleos, por el cual podríamos tener daño en diferentes zonas, pero también tenemos que recordar algo muy importante, como son los ganglios basales, ¿ya? Los ganglios basales van en toda su capacidad entre los núcleos y embargo, como va a ser el núcleo caudal, el putamen, la sustancia negra, el núcleo rojo, etcétera, etcétera. Todos estos van a estar asociados con, o sea, los ganglios basales en general. ¿Por qué? No solamente la parte motora, está asociada la parte motora y sensitiva también, principalmente la parte motora. ¿Por qué? ¿Por qué la parte motora? Todas las fibras, las eléctricas motoras, dominan esa parte buenísimo. Porque justamente las vías, siempre casi se me va la palabra otra vez, las vías de los ganglios basales, dependiendo de qué estemos hablando, en su estímulo en el globus pálido, en el núcleo subtalámico, en el núcleo caudado, en la vía del putamen, etcétera, etcétera, podemos tener zonas de estimulación a través de la acetilcolina o a través del glutamato, o podemos tener zonas de inhibición a través del GABA, ¿ya? Entonces, si bien en el gancho refiere que puede estar asociado con la parte sensitiva a través de su impulso motor, ¿ya? A través de su impulso motor, porque, o ¿cuál sería el mejor ejemplo a lo que yo me estoy refiriendo? Estimular desde la parte sensitiva para impulsar la parte motora. Hay un ejemplo claro. ¿Bien? Picharse es como un picharse. Es como un primarse. ¿Qué? Es como un golpearse. Yo no me golpeo toda la semana. Miedo. Es normal tener miedo toda la semana. Si yo me voy a Miami, no sé si también puede tener pueda sentir frío en cualquier momento. Hay algo súper común que a todos, por lo menos una vez a la semana, les ocurrirá, supongo. ¿Qué estresarse? Yo no me he estresado toda la semana. Y eso que yo en México pasó y yo no. Algo común. Los que han llevado conmigo el anterior semestre estaba en su interpretación y los que han llevado, no sé si es difícil, pero es Homero Simpson haciendo algo. Comezón. ¿Todos han estado comezón en algún momento? Sí, por supuesto, es algo típico. Entonces, la parte de la comezón, eso sí puede estar asociado con
un estímulo sensitivo muy intenso para una activación motora muy específica, ¿ya? Y sobre todo si es justo en el punto que no se pueden alcanzar. Es muy interesante esa parte que eso ya les he enseñado, por el cual los ganglios basales asociados con el movimiento, el tono y la movilidad van a ser muy importantes a través de estas vías de acetilcolina-glutamato y a través de las vías GABA, ¿ya? Porque cuando tenemos la lesión de los ganglios basales podemos tener alteraciones de los movimientos, como puede ocurrir en el síndrome de Huntington, ¿ya? Como o Corea de Huntington, en Corea de Huntington. Entonces es muy importante recordar desde un punto de vista fisiológico cómo funciona esta parte de los ganglios basales y todas las vías que más adelante lo tenemos, pero las vías son sumamente esenciales. Ok, preguntas. Ya toda la parte motora. ¿Por qué? Si no vamos a avanzar casi nada. 3 locas diapositivas. Pero ya es una hora. Pasamos hasta las 5. O sea, sí se puede. Yo obedezco. Recién de las 2:30, una hora y media. ¿Tiempo para qué? ¿Para qué? Necesitan estudiar, yo no voy a estudiar todo. ¿O qué han hecho en su periodo largo? Vacaciones. Resfriar, güey. Yo no empecé a leer. O sea, hasta fui a la feria de libros a comprar más libros. No es lo que los de medicina deberíamos hacer. Leer. Es conciencia. No son. Oye, es Pablo. Sí, chico, pero Eso estoy diciendo. ¿De semilla? Hasta 4:30 llego. es 5 preguntas mucho, no casi nada. Sensitivo. Como ustedes recordarán, que creo que no está en el otro, la parte sensitiva, muy similar a lo que ocurrió en la parte motora, pues va a empezar desde una parte periférica, con corpúsculos, terminaciones libres, etcétera, que estas a través de una vía ascendente van a llegar a través de la médula espinal y finalmente puede llegar, o va a llegar, hasta la zona de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, es muy importante recordar esto y a través de esta diapositiva, ¿por qué? Porque la parte sensitiva es muy importante desde un punto de vista periférico. ¿Por qué? Bueno, es que algunos seguramente no ven este deporte, pero hay una película que supongo que ha visto la mayoría. ¿Por qué Rocky o por qué Creed, porque eran las dos que habían visto, aguantaba tantos golpes después de la primera pelea que no aguantaba tanto? Porque eran los dos, o sea, por la película que había visto, porque ya en la segunda aguanta más y entonces no sintiera. ¿Qué? O sea, en la primera no se afectaba la adrenalina. O sea, no le importó que su papá esté muerto. No le importó que que todos lo humillaban por hablar raro. Creo que peleaba por su papá, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda aguantan más golpes, como si no sintieran. No lo he visto. Porque se acostumbra al ritmo. Se acostumbra al ritmo, entonces siempre. El dolor es, desde un punto de vista fisiológico, ¿qué es el dolor? Una
sensación. Porque alguien ha dicho algo excitante por ahí. No. Desde un punto de vista fisiológico. ¿Qué? No, como tal, eso sería un término semiológico. Es una señal de alarma. El dolor es una señal de alarma. ¿Ya? Si existe dolor, significa que algo está mal. Bien, si hay dolor, significa que algo está mal. Si ves a tu pareja que está hablando con su mejor amiga y están cariñosos, o su mejor amigo, entonces, y te duele, algo está mal. Algo está mal, entonces, quiero que ustedes, exacto, no es, en la parte fisiológica funciona muy similar también. A través de todas estas vías, cuando identifica dolor, pues significa que es una señal de alarma por algún motivo. Pero, volviendo a la otra pregunta, ¿por qué aguantan más los boxeadores o los de MMA? Porque desde una parte periférica puede empezar a causar lesiones de estas zonas y cada vez es más difícil empezar el estímulo a través de esto y que se pueda llevar el estímulo a través de las vías hasta las vías de mente, hasta la zona de la corteza, y cada vez es más complicado interpretar los estímulos dolorosos. No es que le duele menos, sino que las vías cada vez están más dañadas, ¿ya? Las terminaciones libres cada vez están más dañadas. ¿Eso aplicaría entonces para las personas que están acostumbradas a bañarse a una temperatura muy elevada de agua? O sea, digo, ¿Estaría asociado? ¿Sería mismo? Sí, podría estar asociado porque algunos se bañan a un punto muy horrorizado. Porque hay ciertas personas. Alguna vez conocí a algunos colegas que se puntos muy horrorizados, entonces puede estar asociado que el aumento de la temperatura está causando daño. ¿Por qué? Porque estas mismas personas, sobre todo con los que cocinan, agarran la olla como si nada, y alguna vez con mi madre he intentado arruinar y lo suelto. Entonces, mi madre no, porque no es que está tolerando el dolor, sino la parte sensitiva cada vez es más difícil captar todos estos estímulos por una lesión. ¿Ya? Está lesionando, muy similar a los boxeadores, a los de MMA. No es que toleras ese dolor, no se cansa. Una analgesia. No analgesia por si acaso. No es que nunca van a volver a sentir, a menos que la lesión sea severa, sino que cada vez el impulso se va a reducir. Ahí ya va a ser el problema. ¿Por qué? Porque la próxima que la quemadura sea grave, entonces no lo va a soltar en el momento adecuado. Entonces explicaría los cambios que sufren las partes de las neuronas pseudo y es, o sea, como que sufren un cambio sensitivo, entonces como que la parte sensitiva ya no va viendo con este ritmo, o sea, cambia la parte bioquímica. Ya, lo que va a cambiar en este punto principalmente es el potencial de acción. El potencial de acción le va a costar más llevar hasta el potencial umbral, entonces se reduce el estímulo que podemos interpretar, porque en teoría para recibir un mayor estímulo el acto sensitivo tiene que ser mayor, ¿ya? ¿Cuál ha sido, sí, que los hayan golpeado, que tenga que ver con dolor, cuál ha sido el estímulo sensitivo más intenso que han podido tener? Como ustedes como estudiantes en casa, no digan cochinadas. La mayoría de los casos, supongo. ¿Ok? No sé yo, pero cuando era estudiante, yo no me estaba pinchando con agujas. Pero otra cosa común. Algo más común para ustedes. No te vas a escuchar.
ahí se acostaron mis rodillas. ¿Ves? Algo tan sencillo como un beso, el estímulo es tan leve, pero desde una parte hormonal que incrementa el potencial de acción, lo crea el estímulo mucho mayor, la interpretación es mucho más intensa, el estímulo viaja de mucha mayor velocidad y a nivel de la corteza cerebral lo interpreta mucho más intenso de lo que en realidad es. Por eso cuando les hablan, cuando están en la fase de enamoramiento, ¿y cómo fue su primer beso? Ah, fue hermoso, la noche estaba estrellada, estábamos abrazados, me dijo las palabras más bonitas. Ya cuando están en la fase de ruptura, a mi primer beso fue más, ya fuera de la OnlyFans cuando estaban botando comida, la noche estaba bien oscura porque las luces de la ciudad eran muy intensas. La captación es muy distinta una de la otra, entonces algo tan sencillo como un beso que, por si acaso, chicos, chicas, no es necesario que estés moliendo como si fueras un perro para que la parte sensitiva se estimule, ¿ya? Solamente con algo tan delicado, porque un beso tiene que ser delicado por si acaso, algo tan delicado puede estimular la parte sensitiva, ¿ya? Puede estimular la parte sensitiva muy intensamente gracias a una parte hormonal y gracias a una parte de aumento del potencial de acción. Es algo tan sencillo. Ya de ahí agujas, no sé, no comparto que usen agujas, pero bueno, si soy yo para juzgarlos. Por el cual, los dermatomas van a ser una parte importante. Estos son los dermatomas, por si acaso, para aquellos que no aprendieron esta parte, aunque creo que casi todos saben. Los dermatomas asociados principalmente con la columna vertebral o la médula espinal van a tener zonas específicas sensitivas asociados con cada uno de estos, desde cervical hasta sacro, ¿ya? Por el cual esto podría representar algo muy importante, principalmente asociado con daño de la columna vertebral o daño de la médula espinal. ¿Por qué? Porque si yo no siento, por ejemplo, en la punta de los dedos, podría estar asociado con una lesión de la parte de la columna vertebral o la médula espinal con este uno. Bien, torácico 1. Entonces, esto es muy importante aprenderlo desde una característica sensitiva, ¿ya? La parte sensitiva, lo que les decía, desde la característica periférica hasta la zona de la corteza, con las áreas de Brockman 3, 1 y 2, 5 y 7, con la área somatosensitiva 1 y el área somatosensitiva 2. Vamos a poder interpretar todo lo que existe a nuestro alrededor, por ejemplo, algo tan sencillo como jugar a balonmano, cualquiera de los deportes en realidad que tengan que ver con balonmano, para saber qué es lo que tengo que hacer en relación con la parte motora también, ¿ya? Por eso la parte sensitiva es tan importante y si digamos, voy a usar un video de TikTok, supongo, fue popular hace, no sé, 2 o 3 semanas, que interpretan con un balón de que supuestamente están jugando y aparentemente era una piedra. Entonces eso puede estar asociado a alteraciones de la corteza cerebral. Estás muy cansado, estás muy cansado, estás viendo en el trabajo después de 48 horas y ves un balón en la calle y trata de dar un cabezazo pero sin tener una piedra. La parte sensitiva con la corteza cerebral podría estar asociado a alteraciones con una disminución de la sinapsis también, ¿ya? Entonces habría que ver cómo podríamos interpretarlo. ¿Que eso les enseñó a ustedes? Sí. ¿A quiénes no les enseñaba? Los del anterior semestre porque estábamos en bloqueo. ¿Cómo podríamos evaluar las zonas sensitivas? No sé si realmente siento, ¿no? Bien, tanto fino con una punta un poquito más fina, un poquito más fino y un poco más duro, ver si realmente sienten esa zona. ¿Qué más?
No necesariamente, pero también puede ser una forma de interpretación, un poquito más agresivo, sobre todo si crees que no has sentido la primera prueba. ¿Qué más? En laboratorios hemos hecho el estímulo superficial mediante una brocha, dependiendo si Bien. tienes la piña o Bien, la parte del uso de la brocha o la pluma, ¿por qué? Porque el contacto en piel glabra o en piel pilosa, el estímulo se siente de manera diferente, ¿ya? ¿Dónde tienen piel glabra? el dorso de la mano. Ya, en las manos, ¿dónde más? Unas bien, en la zona de la espalda, y algunos en la zona del abdomen. Algunos digo porque, sobre todo los varones, pues no es piel glabra a nivel del abdomen. Por el cual el estímulo es diferente. Si a través de la pluma, por alguna alteración, sea con los dermatomas o sea con la parte periférica, probablemente el estímulo puede interpretarlo de una manera distinta. Creo que me estás pinchando y en realidad es con una pluma, o no siente absolutamente nada. Igual es una forma de interpretación. Pero ¿qué más podríamos utilizar? Hay un rodete con púas que en realidad no duele, pero cuando vas atravesando esto estimula justamente la vía sensitiva, ¿ya? Desde la parte periférica. Entonces la persona, creo que es una rueda, obviamente no lo tienes que mostrar, creo que es una rueda, entonces la interpretación es correcta, pero no sabe que son puntas finas en toda la interpretación de la rueda, ¿ya? Por el cual saber hacer esto también es importante para valorar la parte sensitiva. Por eso cuiden mucho sus sensibilidades. Desde un punto de vista fisiológico, ya si son sensibles a todo, entonces la medicina se los va a tragar y se los va a escupir. Por si acaso, la medicina es muy agresiva. El trigémino, ¿por qué sería importante la parte del trigémino? Porque el Hammer menciona el trigémino. Hay una patología. ¿Qué? La neuralgia del trigémino. ¿Por qué es tan importante la neuralgia del trigémino? Es uno de los dolores más intensos que tenemos. Ha salido una nueva escala fundamental para mí, local, la nueva escala del dolor. La neuropatía del trigémino ahora lo coloca en un dolor 9 sobre 10. El dolor de parto simplemente se encuentra en un dolor 8 sobre 10. La endometriosis llega hasta 9 sobre 10. Un dolor casi insoportable. Endometriosis. Y irónicamente es más común que las otras patologías en las mujeres. En las nuevas guías lo divide ahora en mujer, varón y en el humano en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hay situaciones que las mujeres van a afrontar. El golpe de los testículos es 6 sobre 10 por si acaso, ¿verdad? 6 sobre 10. Sea la intensidad que ustedes quieran, sigue siendo 6 sobre 10. Así que si quieren saber cómo duele un parto, tendrían que patearse 2 veces y eso que no llega tal vez a un futbolista, fíjate que les pateo. No es necesario. Entonces, la neuropatía del trigémino, sí, como ustedes recordarán, porque esto sí lo hemos llevado el semestre, por eso ya no está en este espacio, dependiendo del estímulo a través de los tractos, del ganglio como tal, vamos a tener las características iniciales de la neuropatía del trigémino. Primero esta zona, luego esta zona, y luego va a comprometer toda la cara o hemicara, ¿ya? Y el dolor es tan intenso que inclusive desde un punto de vista de la analgesia de la Organización Mundial de la Salud vamos a tener que utilizar bloqueo, ¿ya? Van a tener que hacer un bloqueo porque el dolor es muy severo, ¿ya? Muy severo, 8 sobre 10. Ojalá nunca sufriera un dolor tan alto. Nadie tiene o conoce a alguien con neuropatía del trigémino. No mucho que puedan hacer tener un día tranquilo. Entonces, las vías del dolor, ustedes ya lo saben,
la vía anterolateral, la vía de la columna dorso-lemnisco-medial, ¿ya? Esto es muy importante, y vuelvo a repetir lo mismo. El dolor es una señal de alarma, ¿ya? La interpretación es muy variante dependiendo de la zona de estimulación. El dolor visceral tiene una característica única, el dolor por traumatismo tiene una característica única, el dolor térmico, el dolor punzante, el dolor cortante y todos los dolores dichos y habidos por haber, todos tienen diferentes características. ¿Qué es lo único real o en común que tienen estos dolores? Es que van a ir a través de la vía anterolateral, todos, y dependiendo de la característica entre agudo y crónico, pues vamos a llegar al complejo ventrosal del tálamo o directamente hacia las zonas sensitivas por la vía anterolateral, ¿ya? Supongo que me han entendido esta parte. Entonces, el dolor es más una señal de alarma, hay que saber cómo interpretarlo. Ustedes ya llevan al físicos. ¿Por qué no? Se lleva a final de semestre, todo el semestre. Este semestre. Sí, ya. Entonces, no les voy a enseñar. Pero no es mi rubro, pues que no. ¿Qué podría ocurrir si tenemos, digamos, alteraciones o lesiones a nivel de la parte de la